Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia para estar más cerca de ti. Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia. Universidad Cooperativa de Colombia. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo especial a esta hora de la mañana. Damos inicio, como ya es costumbre, a Cooperativa, este programa institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, y obviamente para hablar de temas que tienen que ver con esta gran universidad, la Universidad Cooperativa de Colombia, que se encuentra o tiene sus sedes, una en el Espinal y otra aquí en la ciudad de Ibagué. Temas que estamos tratando todos los días, por supuesto, de las diferentes facultades. Esta semana o la semana pasada hablamos de la Facultad de Contaduría, hemos hablado también de la Facultad de Derecho, todo lo que tiene que ver con el derecho en esta gran universidad, y también Ingeniería, Contaduría Pública, la Facultad de Veterinaria, que ha tenido una acogida extraordinaria y que además obviamente están haciendo una labor que tiene todo el reconocimiento aquí en la ciudad de Ibagué. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, un tema de mucha actualidad precisamente, que tiene que ver con los animales, el tráfico de animales, que es uno de los problemas que no solamente se registran en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, sino a nivel nacional. Desafortunadamente, pues el tráfico no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, el tráfico de animales, así uno se sorprenda, pues es supremamente lucrativo y es el tercero a nivel mundial, es uno de los delitos que más se cometen a nivel mundial y por supuesto en nuestro país. Son millones, miles de millones lo que se trafica en animales. Nos acompaña, como ya es costumbre, el médico veterinario zootecnista Fernelly Plazas para hablar sobre este tema, que es un tema que obviamente pero muy sensible, que tiene que ver con el tráfico de animales. Bienvenido, por supuesto, mi querido doctor Fernelly, y hablemos de ese delito, que además es un delito que muchas personas están en la cárcel por ello en Colombia. Bienvenido. Muy buenos días, don César. Muchísimas gracias de un programa más en Ondas de Ibagué. Muy contento de estar acá representando a la Universidad Cooperativa, en donde nos esmeramos, además de la educación de nuestros estudiantes, también por la proyección social, por llegar a este espacio, a sus casas, porque no tengan que salir de sus casas, sus oficinas, su lugar de trabajo, que puede ser también un taxi, para entender y para adquirir conocimiento al respecto de los animales que podemos o no podemos tener en la casa, que es precisamente el programa de hoy. Usted muy bien lo ha dicho, del tráfico de fauna silvestre, la extinción, son temas que van muy de la mano. Entonces mire que hoy quisimos darle un giro al programa, hacer algo diferente, porque no todo el mundo tiene perros y gatos en la casa, sino que en los hogares colombianos no debería ser, pero es muy común que el lorito, que la ardilla, que la guacamaya. Pajaritos. Algunos pajaritos. Hoy en día ya no tanto, pero anteriormente uno llegaba a hacer visita y encontraba 4 o 5... ¿cómo se llama? Jaulas con pajaritos. Sí, señor. Entonces mire que ese problema no irradia varios aspectos y todos negativos. ¿Por qué no debemos tener animales que no son precisamente para tenerlos en casa? Primero, porque no le vamos a dar el bienestar animal que él necesita, ni la nutrición, ni el espacio, ni muchas recomendaciones. Segundo, porque alteramos todo el ecosistema. Cuando nosotros sacamos o colocamos fauna, es decir, animales que son silvestres,
que son animales que no están precisamente catalogados, determinados, clasificados, condicionados para tener en los hogares, estamos alterando todo ese ecosistema. Y tercero, no menos importante, las enfermedades también zoonóticas que ellos nos transmiten, es decir, un animal que viene del campo, del monte, ¿cierto?, de la selva, puede traer microorganismos, bacterias, virus, los cuales nos pueden enfermar a nosotros. Yo les traje una lista precisamente de algunos animales, algunas especies que son las más comercializadas en Colombia. Usted lo dijo muy bien, don César, el comercio, que es una forma de corrupción también, no es comercio de fauna y flora, ¿cierto?, silvestre, no es solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Por ejemplo, algunas de estas especies que voy a nombrar son de las más comercializadas y que no casualmente, ¿sí?, ni irónicamente, sino que tenemos que tener en cuenta que además de que son muy comercializadas, también están en vía de extinción. Son la tortuga icotea, la tortuga morrocoy, el loro común o el de cabeza azul también, la iguana verde, el perico bronceado, la ardilla, la cotorra, el tití gris, el mico maicero y algunas de las ranas venenosas son de las especies que están muy comercializadas y que se nos están acabando. Extinción significa que en algunos años no las vamos a poder tener acá. Y eso es algo precisamente que podemos corregir. Mire que no hemos dicho están extintas, se van a extinguir. No tengamos loritos, no tengamos periquitos, no cojamos las ardillas, no saquemos los animales de sus nidos, no nos comamos los huevos. Mire que son una forma precisamente de contribuir a la no extinción. La mayoría de estas especies están en la Amazonía, en el Pacífico, en la costa caribe colombiana, y es donde más están comercializados. Recordemos que nosotros somos un país muy rico, tenemos mucha diversidad. En Colombia tenemos 2 desiertos, tenemos 2 océanos, tenemos la mayor variedad de colibríes del mundo, muchas especies de mariposas, tenemos diversos pisos térmicos que no tenemos nieve, pero en la mayor parte de Colombia, pero tenemos diferentes pisos térmicos donde podemos cultivar y también podemos tener diferentes tipos de especies. Entonces es un llamado a esa cordura que tenemos como seres humanos, como seres que estamos más evolucionados que los otros. Mire que ese tráfico precisamente principalmente se da ¿por qué? Se da porque o la gente quiere como mascotas, sí, los animales, que no es por todas las razones anteriores, inclusive podemos enfermar a nuestros hijos o a nosotros mismos ahí. También porque por la comercialización de la carne o de algunos huevos de estos animales, por ejemplo las iguanas, animales que son tan prolíferos y se han visto en algunos territorios de Colombia como en Córdoba, ¿cierto?, la costa caribe, en donde tenemos precisamente una disminución de esta especie y por principalmente los huevos, porque la carne no es mucho lo que le saquen a esos animalitos, ¿sí? Otro tipo, la tortuga, yo le nombré acá tortuga icotea, morrocoy, ¿sí?, también que están ahí, sin dejar de lado que las tortugas icoteas tienen hartísimos parásitos. Si las personas vieran los intestinos de una tortuga antes de consumir su carne, yo estoy seguro que no la comerían. Entonces son animales que no fueron determinados para ese consumo. Mire que una de las teorías del COVID-19, de esa pandemia, es precisamente que viene del murciélago, ¿no? Animales que no son para el consumo humano, pero que en otros países los comercializan, y aquí tenemos una de las posibles consecuencias, que fue esta terrible pandemia que dejó más de 6 millones de personas en el mundo muertas, ¿no? De pronto los que nos están escuchando ya han sentido más de cerca esta pandemia. Otra forma de comercialización son por los cueros, ¿sí? Los cueros, los curtiembres, ¿cierto? Las pieles de estos animales que sirven como decoración. La vanidad humana, ¿hasta dónde nos llega? Hasta la extinción de una especie. Y un último motivo de comercialización no menos importante, y que me parece algo que es insensato y que viene viendo desde hace muchos años, es para algunos principios medicinales o de afrodisíacos. Entonces dicen, no, mire, es que lleve este diente, este cuero, esta grasa de este animal que es afrodisíaco. Yo creo que las personas que estén en este rango, ¿cierto?, de clasificación, pues deberían visitar un médico que está la solución más a la mano, ¿cierto?, de algún problema que
que no puede estar exento de tener de algún problema de disfunción sexual, pero ese problema que tenga esa persona no tiene la culpa de un animalito de tenerlo. Para eso están los médicos, precisamente para diagnosticarlo. Entonces mire que hay varias formas de ese comercio. Don César lo decía, es uno de los negocios más rentables del mundo. El tráfico de fauna silvestre es el cuarto negocio ilícito más rentable del mundo. Sí, lo antecede el número 1, que está el narcotráfico. Número 2, las armas, negocio ilícito de armas. Y número 3, la trata de personas, pero él está ubicado en el cuarto negocio. Un negocio que según la ONU, deja más de 23.000 billones, ¿sí?, de dólares al año. Entonces en todo el mundo es mucho el dinero que se mueve, ¿sí? Mire que hablando de Colombia, del 2008 al 2013 incautaron unas especies, ahí están toda esa lista que hemos hablado, y se determinaron que tenían un costo de 108.000 millones de pesos, es decir, más o menos 29 millones de dólares, ¿sí?, en estos años, un estudio retrospectivo. En la costa caribe colombiana, que ya hemos hablado, ¿cierto? Tráfico, sí. Por ejemplo, en Córdoba, que es un departamento tan diverso, tan rico, tan hermoso que tenemos, su capital Montería. Yo tuve la oportunidad, don César, de vivir en Montería y es una maravillosa ciudad, excelentes personas, hay muchos animales, ¿cierto? Usted avanza 1 kilómetro fuera del casco urbano y ya encuentra esa fauna silvestre, pero infelizmente también encontramos los vendedores. Y ahí es donde tenemos que hacer una pregunta. Se hacen en las carreteras, claro, bueno, se hacían porque ahorita ahora hay más control, ¿cierto? Ahora hablamos de algunas leyes, pero lo importante es tener en cuenta quién tiene la culpa ahí, el que caza el animal, el que lo comercializa o el que lo compra, o todo, porque en este caso toda esa cadena está untada, ¿cierto?, de esa corrupción. Estamos contribuyendo a acabar esas especies y a desestabilizar esos ambientes, lo que nos hace rico. Sabemos que somos un país tercermundista en el cual no tenemos mucha maquinaria industrializada como en otros países del primer mundo, pero que sí tenemos o nos lo llevamos en la fauna, en las diferentes especies de aves que tenemos y en todos esos pisos térmicos que se nos dan. Entonces hay que cuidar. En el 2017, otra estadística, incautaron 23.605 animales, ¿sí? Sobre todo en el Urabá antioqueño se incautan también muchos animales. Hay que tener en cuenta que aunque no estamos, ¿cierto?, en el Caribe colombiano, estamos en el Tolima, pero también hay tráfico de fauna silvestre. Contribuyemos a esto, tengamos una ética, una moral, digámosle a estas personas que esa no es la forma de ganarse la vida, ¿sí?, atacando otras especies, invadiendo el espacio del otro. Creo que no es lo más sano, ¿sí? A esto hay que tener en cuenta que a nivel del nuevo Código de Policía se han registrado o se ha controlado gran parte de ese tráfico de fauna silvestre. Hay que verle esto a los señores de la policía, precisamente, que este código se ha puesto, se ha amarrado un poco más. Además, los pantalones porque la policía tiene una especialidad que son los animales. Eso, hay unos policías dedicados únicamente al control, policía ambiental, a donde pueda acudir la gente cuando ve algún caso también de maltrato animal. Ellos están siempre atentos, tienen su patrulla precisamente para ir allá. Mire que hay algo precisamente controversial, y es que este tráfico de fauna silvestre tan común en nuestro país, el que compra micos, loros, canarios y los encierra, ese es considerado un delito menor de bajo riesgo, ¿sí? Esperemos que esto cambie, pero a eso también, a ese delito hay que sumarle que todas las personas que trafican, incluyendo el que los compra, ¿cierto?, si usted ha hecho esto, también están incluidos en un delito que se llama falsificación de documentos científicos, comerciales, de importación, de exportación, los cuales los usan de una forma falsificada para que entidades como el ICA, ¿cierto?, gubernamentales, no puedan sancionarlos, ¿sí? Hay códigos que sancionan, por ejemplo, el tráfico de fauna silvestre, como es la ley 133.3 del 2009, en donde hay sanciones. También en el Código de Policía hay sanciones para la gente que compre o que trafique esta fauna silvestre. Hay leyes también que nos acobijan, como la ley 2153 del 2021, el cual busca controlar por medio de varios estatutos de retenes policiales en las carreteras, controlar este tráfico para precisamente impermeabilizar este negro negocio que tenemos hoy en día vigente, que aunque ha disminuido, lo tenemos vivito en Colombia. Además también hay que, obviamente, que nos están escuchando en este momento, Cortolima
la Corporación Autónoma del Tolima, si ustedes llegan a detectar, porque era que anteriormente eso era normal, entonces a mí me llamaba mucho la atención porque en la casa de un amigo mío del colegio tenían un mico. Entonces eso era la sensación, ir a la casa de él, entonces uno llevaba un banano para ver el mico comiendo el banano, eso era la sensación, y el miquito amarrado ahí, pero en ese momento no había conciencia, el país, nosotros no hemos tomado conciencia de la importancia de los animales y el respeto obviamente que se le debe tener. En ese momento, ustedes que nos están escuchando, la ama de casa, el señor de la tienda, la persona común y corriente que vaya en este momento y nos estén viendo a través de las redes, pues les comento que en Cortolima ustedes se pueden comunicar con Cortolima si llegan a detectar que en su barrio hay una señora que tiene 3 loros, hay un señor que tiene un mico, hay un señor que tiene cualquier tipo de animal amarrado, pues obviamente ustedes pueden llamar a Cortolima y allí inmediatamente hacen la visita y el control, van con la policía, primero que todo les quitan. Primero, inmediatamente lo que hacen es ellos, esos 3 loros de una vez para acá, esos animales que deben estar en otro lado, de una vez los van a decomisar. Eso es lo primero. Y lo segundo, también que es importante, es que ustedes también, si quieren entregar, porque ese es otro servicio, voluntariamente dicen, mire, mi esposo murió, pero él tenía ese miquito ahí, ¿y quién le desea algo? Mi esposo murió, pero él tenía este animal o esta tal, o nosotros ya tomamos conciencia y queremos entregar este animal, se lo queremos entregar a Cortolima, no lo queremos tener más en nuestra casa. También lo pueden hacer y Cortolima inmediatamente va por el animal y lo recoge. Allí, yendo para el Cañón del Conveima, en la parte allí arriba de Pastales, ellos tienen allí todo un sitio adecuado para tener todos esos animales. Allí ellos los tienen y obviamente en unas condiciones muy diferentes a las que usted lo puede tener en su casa. Mire que, don César, para hacerle más fácil todavía a las personas, ustedes pueden visitarnos en la Universidad Cooperativa, la Facultad de Medicina Veterinaria, en la Clínica Veterinaria. Nosotros tenemos un profesor precisamente direccionado al estudio de la fauna silvestre. Y con él también podemos hacer un puente. Si bien es cierto que ninguna clínica veterinaria puede examinar fauna silvestre, eso es una competencia de Cortolima, pero nosotros podemos hacer esa articulación. Entonces, una invitación a la gente que se evite problemas. Yo sé que hay precisamente un apego que también se da por parte de las personas hacia los animales, igual de los animales hacia ellas, pero no le vamos a brindar la nutrición, por ejemplo. Por ejemplo, los loros, es un mito, ¿cierto?, que la gente diga, no, es que mi loro le encanta el chocolate, el cacao, ¿cierto?, con el pan. Eso es una nutrición, una adversidad, ¿cierto?, porque ellos precisamente no le está proporcionando proteína como hacen los loros cuando están libres, donde deberían estar, que se alimentan de las semillas, de las hojas que están naciendo de los árboles, porque es donde más cantidad de proteína hay. Además que también ese aireo en una jaula no es lo mismo, esa corriente de aire que puede ocasionarle neumonía. Entonces mire que antes de que los denuncien, de que de pronto tengan problemas legales, ustedes se pueden acercar. Mire, tengo ese animalito, ustedes tienen la competencia o pueden articularnos con Cortolima. No quiero problemas, pero quiero tenerlo acá. Porque también es otra cosa, ¿no? Hay gente que se ha encontrado esos animales, sí, claro, en la calle y simplemente les da abrigo, hace parte de la naturaleza finca, humana. O van a la finca y encuentran un chigüiro, o encuentran animales que son no silvestres, tenemos, pero... Sí, señor, no tenemos la capacidad para darles nutrición y el ambiente necesario, sí, pero sí podemos actuar como humanos o seguir actuando y buscar la ayuda necesaria. O animalitos que llegan heridos. Sí, señor. Llegan heridos a la parcela que yo tengo, llegan heridos y usted no sabe qué hacer, pues obviamente hay una opción. Mire importante. Que cuando usted, por ejemplo, saca un animal del hábitat, usted desestabilizó ese hábitat. El problema que tenemos ahora con el pez león. Es un pez que llegó al Caribe en los 80 y el pez, mire cómo una cosa lleva a la otra, se llama efecto dominó. El pez llegó, ¿cierto?, porque traen especies de otros sitios del mundo, los colocan acá, por ejemplo en Colombia o en un mar que tenga ahí relación con nosotros, y este pez empieza a devastar toda esta vegetación que crece en el mar.
¿cierto? Esa vegetación que crece en el mar, por ejemplo, los arrecifes, y esos arrecifes son lugar de hábitat y de alimentación para otros peces. Entonces, se acaba el arrecife, no hay alimento ni refugio para otros peces. Si se mueren esos peces, no hay alimento para peces grandes, y tenemos un desequilibrio total en esa columna vertebral que se llama ecosistema. El otro ejemplo clarito en Colombia son los hipopótamos. El señor Pablo Escobar trajo sus hipopótamos. Son animales que no deberían de estar aquí en Colombia, no deberían estar en ese sitio, y obviamente todos los problemas que ha generado, porque ese no es su hábitat. Y porque ese no es su sabemos hábitat. cómo tratarlo, inclusive es un peligro para la especie humana, porque ellos son agresivos. No lo llamemos agresivos, simplemente defienden. Cuidan Si usted, alguien se le va a meter a su casa, territoriales, claro, son usted muy también territoriales. se va a defender su familia, su casa, entonces también va a defenderlo. Mire cómo alteramos el hábitat precisamente colocando una especie en un lugar donde no es. Perfecto. Vamos, Julio César, a escuchar, porque yo sé que mucha gente escuchó las noticias ayer al mediodía. Nos han estado preguntando también a mi amiga Norma Esperanza Rodríguez, que me ha preguntado qué ha pasado precisamente con el burrito, este burrito que la gobernadora habló sobre este tema precisamente de las condiciones en que se encuentra en este momento el burrito. ¿Cómo se llama? El burrito Santander. Exacto. Entonces vamos a escuchar al médico veterinario de la Universidad Cooperativa, Alexander Bonilla, quien ayer entregó un informe de cómo va el tratamiento que está haciendo la Universidad Cooperativa y la Facultad de Veterinaria. Directamente los médicos veterinarios son los que lo están tratando, no estudiantes, ahí no. Ellos asumieron la responsabilidad frente a este tema. Escuchemos entonces al médico veterinario a esta hora de la mañana, Alexander Bonilla, de la Universidad Cooperativa. Hola César, muy buen día. Desde aquí, desde el Hospital Equino de la Universidad Cooperativa sede de Ibagué, continuamos con la hospitalización del paciente Asnal, de nombre Medina. Hasta el momento el parte médico es muy positivo, tenemos una evolución considerable en un muy buen porcentaje de las lesiones consecuentes a las quemaduras por el incendio forestal. Continuamos en el desafío a nivel podal, o sea, a nivel de cascos. Reitero que es lo que nos está de pronto haciendo el caso un poquito más complejo, pero el paciente ha respondido favorablemente. Estamos a la expectativa de que continúe así, y a medida que vaya avanzando, vaya evolucionando, con mucho gusto estaremos dando información. Muchas gracias, César, y estamos atentos aquí a lo que podamos servir. Ahí está entonces el médico veterinario de la Universidad Cooperativa, el doctor Alexander Bonilla. El cargo de él es allí que el coordinador, doctor Fernelli. Coordinador del Hospital de Grandes Animales. De Grandes Animales, perfecto. Entonces nos hace este reporte de cómo se encuentra este burrito que desafortunadamente pues fue afectado por los incendios allí en el sur, incendios forestales. Continuamos ya para redondear entonces este tema que fue muy interesante en el día de hoy, precisamente que tiene que ver con este tema del tráfico de animales, que entre otras cosas, repetimos, es un delito, doctor Fernelli. Sí, señor. Después de la pausa con Santander, esperamos que todos estamos sincronizados en la evolución. Mire que el pronóstico de él sigue siendo reservado, pero pues la fe sigue intacta, y en la mano, usted lo ha dicho, de profesionales en los cuales la contribución de los estudiantes también es indispensable, ¿no? No solamente para el aprendizaje, sino que también como nos dicen en nuestras casas, ¿no? 2 cabezas piensan más que una, y muchas manos pues pueden llevar a cabo un objetivo que es la solución del problema que ha presentado por estos calores intensos el burrito Santander. Y hablando de este tema de fauna silvestre, don César, entonces mire que ya terminando nuestro programa en el día de hoy, tener en cuenta, además de esas especies, hay una especie también que se ha comercializado y que de pronto hay que cambiar esa mentalidad de las personas, y es del jaguar. Entonces, por ejemplo, ese felino, el cual es muy bonito y que muchas personas los cogen de mascotas. Entonces los sacan del hábitat natural, los cogen de mascotas, que no debería ser así. Primero, porque es un animal que se puede tornar agresivo en cualquier momento, porque es su instinto, ¿sí? Es su instinto animal. Y segundo, porque no le vamos a dar la nutrición
¿sí? Además de interferir en el instinto de caza que él tiene. ¿Por qué comercializan al jaguar? ¿Qué tiene el jaguar que, como el cuento, por ser bonito es que lleva del bulto, ¿cierto? ¿Por qué lo comercializan? Entonces muchas personas, porque quieren aparentar algún tipo de poder, ¿no? El jaguar no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo ha sido una mascota adoptada, por ejemplo, por grupos que están dedicados al narcotráfico. Entonces es como una acentuación de ese poder que ellos quieren emitir, ¿cierto? Que los vean, llamándolo así, por ejemplo, la joya de la corona. En algunos lugares lo discriminan así. Es uno de los animales que está más comúnmente traficado y lo consideran en las entidades criminales como el premio mayor. Entonces el que tenga un jaguar, los cuales son totalmente maltratados a la hora de ser transportados, ¿sí? Por su agresividad cuando son grandes, y cuando son pequeños también el estrés que generan en ellos puede tener repercusiones para su salud. Entonces mire que evitémonos problemas legales que puedan tener también situaciones económicas como multas que ya están establecidas en la ley, y además, mejor aún, contribuyamos a tener un país más bonito, demostrar una ventana al mundo como lo es Colombia, donde tenemos parte de ese Amazonas, donde hay gran diversidad de esa fauna silvestre. Don César lo dijo, un mico no es una mascota, ¿sí? No podemos dar las condiciones. Nosotros tenemos también convenios, por ejemplo, con Cortolima, y yo evidencié un caso muy triste, y era una parejita de micos, los cuales toda la vida los habían tenido, imagínense, más de 20 años en cautiverio. Lo habían tenido desde pequeñitos. El hogar de ellos, ¿dónde era? En la parte de debajo de las escaleras de la casa. Ahí habían hecho como una guarnición, una guarida que era totalmente inhabitable, totalmente donde las heces se acumulaban, y peor aún, donde no entra el rayo del sol, que es indispensable para la actividad metabólica de cualquier ser vivo. Inclusive hasta las plantas necesitan sol, nosotros necesitamos sol, y cualquier otro animal también lo necesita. Entonces es un llamado a la conciencia. Adoptemos un perro, adoptemos un gato, son animales en los cuales la información está por doquier en internet, podemos darles asesoría, pero no incurramos a desestabilizar ese hábitat, porque nada es eterno, todo se acaba. Hay algunas especies que ya se han extinguido, y tenemos que colocarle un freno a eso, y todo depende de nuestras casas, desde nuestra educación. Ahí estaba entonces, tema importante que tratamos en el día de hoy, Cooperativa de Colombia. El agradecimiento muy pero muy especial a todos ustedes por habernos escuchado en la mañana de hoy, y invitarlos para el próximo martes, porque tenemos obviamente otro tema con otra facultad de interés para todos ustedes. Al profesor médico veterinario Fernelli Plaza, el agradecimiento por habernos acompañado en el día de hoy. Que tengan un feliz día.